Te presentamos una charla muy amena con las principales personalidades del mundo político, social y cultural de nuestro país. En Luces del Siglo, pide la palabra con Norma Madero. Estás viendo Luces TV. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos hoy en una emisión más de Pide la Palabra con su servidora Norma Madero. Hoy tenemos un invitado especial en nuestras instalaciones de Luces del Siglo y le doy la bienvenida al ingeniero Carlos Fernando Novela Vela, que él es el coordinador del INEGI en el estado de Quintana Roo. Muy agradecido por el espacio que nos permite difundir información de interés nacional e información estadística de Quintana Roo. Indudablemente que hoy en día nos ocupa sobremanera el poder dar a conocer a toda la sociedad de Quintana Roo los resultados del proyecto emblemático más grande que existe en México, que es el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Somos el estado que más crece en términos de tasa de crecimiento, más de 532,000 personas en los últimos 10 años de crecimiento, a razón de 53,000 anuales. Si hiciéramos alguna analogía en términos de un espacio geográfico, para el caso de población, por ejemplo, Tulum tiene en este momento una población de poquito más de 46,000 habitantes. Quintana Roo crece a un promedio de 53,000 habitantes anuales. ¿Esto qué significa? Que cada año se crea un municipio del tamaño de Tulum, ¿no? De manera constante, ¿no? Con una tasa de 3.5% de crecimiento y un saldo neto migratorio de 6.8%. Nos mantiene muy ocupados, pero hay tareas constantes que requieren nuestra atención. Obviamente, ante la contingencia sanitaria que prevalece, ya con protocolos de sanidad para con nuestro personal. Estamos concluyendo los trabajos de los censos de gobierno. Cada año se realizan el censo del Poder Ejecutivo, el censo de Seguridad Pública, el censo del sistema penitenciario, el censo de Procuración de Justicia, el censo de Impartición de Justicia, el censo de Transparencia, el censo de Derechos Humanos, el censo del Poder Legislativo, en términos de censos de gobierno. Estamos terminando también un proyecto que se denomina la ENPOL, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Estamos levantando información de reclusos en 4 centros penitenciarios, el de Chetumal, el de Cancún, el de Playa del Carmen y el de Cozumel. Hemos terminado la ENVIPE, la encuesta sobre violencia y percepción de la inseguridad. Hemos realizado ya el levantamiento de 2 trimestres de la ENSU, porque su periodicidad es trimestral. En junio hicimos el segundo trimestre de la ENSU, Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo la seguimos levantando en la ciudad muestra que es Cancún. Déjame darte una primicia, ya Chetumal en el último trimestre de este año se incorpora como ciudad representativa en la ENOE, de tal manera que en un futuro inmediato tendremos datos de Quintana Roo, datos de Cancún y datos de Chetumal en términos de empleo. Y también la ENSU. La ENSU solamente se levanta en Cancún. Los datos que salen de seguridad urbana están referenciados no al Estado, a la ciudad de Cancún, que es la ciudad representativa. Y ya en este último trimestre de este año tendremos a Chetumal también en la muestra de la ENSU. De tal manera que tendremos ya algún elemento que permita hacer alguna comparación de lo que sucede en Cancún en términos de seguridad urbana y lo que sucede en Chetumal. La encuesta nacional de confianza del consumidor, de manera recurrente la seguimos levantando, seguimos actualizando los marcos de listados que nos permiten seleccionar muestras representativas para los diferentes proyectos. Estamos terminando un proyecto que se llama la ENVIARE, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado. Estamos preparando el levantamiento de la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Estamos también preparando el levantamiento de la ENDUTI, la encuesta sobre desarrollo y uso de tecnologías de la información en los hogares. Y también estamos preparando la encuesta más grande que tendremos este año, la ENDIRE, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 2016 fue el último levantamiento, 2021 estaremos aplicando cuestionarios para captar todo tipo de violencia que puedan darse en las mujeres, en los diferentes ámbitos que estos puedan ocurrir. Y también estamos en materia de difusión de resultados, tratando de hacer llegar a todos los segmentos de la sociedad de Quintana Roo los resultados de un estudio demográfico de negocios. En el 2019 hicimos un censo económico
y tenemos la radiografía de lo que sucede en el país, en las localidades y en el estado, antes de la contingencia del COVID 2020. 2019 hay un parteaguas, ¿no? Hay datos de establecimientos. Y en el 2020 lo que hizo el INEGI fue un segundo estudio llamado Estudio de Demografía de Negocios entre septiembre y octubre para poder medir la sobrevivencia de los negocios y el nacimiento de estos. Atendimos una muestra seleccionada solamente con 2 tamaños de establecimientos, los establecimientos micros y los establecimientos pequeños y medianos. Y solamente 3 sectores, manufactura, comercio y servicio, los más representativos del país. Y básicamente lo que hicimos fue tener una muestra representativa de manzanas, agarrar el directorio que teníamos del Censo Económico 2019 y salir a recorrer esas manzanas seleccionadas. Y en base al directorio poder identificar si el establecimiento aún existía y lo teníamos en el directorio, significó que está sobreviviendo. Si algún establecimiento que teníamos en el directorio ya no lo encontramos en la manzana, significó que falleció. Y si algún establecimiento que estaba en la manzana no lo teníamos en nuestra relación del directorio, significa que nació. ¿Sí? Un estudio que muy pocos países lo tienen, solamente Canadá hace algo similar, Inglaterra hace otro tanto, midiendo algunas variables muy formales en términos del proyecto, identificación, características de la actividad, periodo de operaciones, problemas enfrentados por los establecimientos en cuanto a cierre, variaciones, fuentes y uso de financiamiento y algunas medidas que hayan implementado ante la contingencia del COVID. Lo hicimos en 2020, lo estamos difundiendo y estamos preparando otro estudio para este año para poder ver cuál ha sido también el desarrollo. Y de este estudio hay resultados muy significativos para Quintana Roo. Déjame te comento. A nivel nacional, el estudio contempló 4.857.007 establecimientos. Con eso inició el estudio. Terminamos con 4.465.593 establecimientos, menos 391.000 establecimientos, una variación del 8%. ¿Sí? Comenzamos con un universo amplio, terminamos con menos establecimientos. O sea, hubo más fallecimientos que nacimientos. ¿Sí? Menos 8% la variación. En Quintana Roo, la variación fue del menos 24%. Comenzamos con 64.327 establecimientos y terminamos con 48.752 establecimientos, menos 28%. La mayor cantidad de establecimientos que se perdieron en México, en diferente proporción en los estados, la mayor pérdida se dio en Quintana Roo. Un primer lugar nada grato en términos de estas cuestiones. La proporción de lo que nació en cada estado con respecto al universo que tenía cada estado. Solamente nació en Quintana Roo el 7.67, el más bajo del país. El promedio de nacimientos a nivel nacional fue 12.75. Quintana Roo 7.67, el más bajo. Seguido por Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, de los 4 estados más bajos, pero Quintana Roo el más bajo en nacimientos. En muertes, en fallecimientos de establecimientos, comparado al propio universo de cada estado. Quintana Roo, 31.88% menos de muertes, el más alto del país. El más bajo en nacimientos, el más alto del país. El promedio nacional es 20.8. Quintana Roo, 31.88 de muertes de establecimientos, comparado con el propio universo que tenía Quintana Roo en el inicio. Podemos analizar ese tipo de indicadores porque también en el censo económico por primera ocasión se captó información de establecimientos formales e informales. Y el dato para Quintana Roo, para la muerte de establecimientos formales, es de menos 28.9%, el más alto. O sea, el más alto en el total de establecimientos, el más alto en los establecimientos formales de muertes y el segundo más alto
en los establecimientos informales, 33.6% menos de establecimientos informales se contabilizaron en este estudio demográfico. De una u otra forma, estos elementos pues dan indicativo del fenómeno que sucedió en todo el mundo y en nuestro país, y el impacto que está teniendo en los estados, sobre todo en Quintana Roo, en términos de nuestra vocación turística, ¿no? En términos de la actividad económica preponderante, porque lo podemos ver también a nivel de sectores de actividad, servicios privados no financieros, de muertes, 38% de establecimientos, de nacimientos solamente el 6.8%, en servicios, en comercio, de muertes 26%, de nacimientos 8.7%, de manufacturas 25% de muertes, el 5.8% de nacimientos. O sea, la mayor cantidad de muertes del total de las muertes de Quintana Roo se dio en sector servicios. Y sector servicios está asociado a turismo. Como segundo volumen se dio en sector comercio, y el sector comercio está asociado al turismo, ¿no? Entonces nuestra vocación es indudablemente ha propiciado una afectación mayor en el país en términos de la contingencia sanitaria. ¿En dónde están los negocios donde los fueron a buscar? ¿En la zona hotelera o en la ciudad? Para que un estudio pueda tener una estimación adecuada en una entidad federativa, tiene que tener un tamaño de muestra tal que permita luego hacer esa estimación. Cada establecimiento seleccionado representa a muchos más establecimientos. Entonces la muestra fue probabilística. De tal manera, supongamos, ¿no? Metemos a una tómbola las manzanas y seleccionamos las manzanas. Cada 10 manzanas seleccionamos una. Y esa manzana seleccionada, generamos el directorio de lo que habíamos levantado en el 2009 en esa manzana, ¿sí? Entonces las manzanas cayeron en el centro de Cancún, en la periferia de Cancún, en la zona hotelera, abarcó toda la ciudad de Cancún. La muestra pudo haber caído en cualquier lado, y también todo el estado. Pudo haber caído en Playa del Carmen, pudo haber caído en Tulum, en Cozumel, en Chetumal, porque fue un estudio estatal, ¿sí? Es una muestra probabilística. No determinamos nosotros cuál manzana quería que entrara, no, las metí con la misma probabilidad a una tómbola, y yo seleccioné las manzanas, y ya seleccionadas generé el directorio para ir a buscar esos establecimientos. Los encontré, seguían sobreviviendo. No los encontré, fallecieron. Encontré nuevos, nacieron. Cancún, por ser un lugar con más población, tiene mucho más cantidad, pero ¿en qué orden fue esta afectación de los 11 municipios? Básicamente en la zona norte. Básicamente en la zona norte, invariablemente en todos los diseños estadísticos para las encuestas que realiza el INEGI, ya sea en unidades económicas, llámese establecimientos, o en viviendas, más del 50% de la muestra cae en la zona norte, cae en Cancún en particular, más otro segmento de proporción en Playa del Carmen, en Cozumel, en Tulum. Porque invariablemente que el desarrollo demográfico y económico está en esta parte. Del 100%, invariablemente el 50% cae en Cancún. Entonces, este fenómeno de Quintana Roo, en su conjunto, perfectamente se puede focalizar por el hecho de que la mayor cantidad de la muestra estuvo en Cancún. Estás viendo Pide la Palabra con Norma Madero. Este programa es presentado por Divina Carne. Ya estamos de regreso en Pide la Palabra. ¿Qué impacto laboral tuvo el estudio demográfico para los quintanarroenses? Invariablemente este estudio demográfico nos permite, adicional a poder conocer cuántos establecimientos aún sobreviven, nacieron o fallecieron, efectivamente el impacto en el personal ocupado, porque tenemos la medición de lo que existía en el 2019 contra lo que encontramos en septiembre-octubre de 2020. Déjame te doy unos datos. En el estudio a nivel nacional comenzamos con
14.660.209 personas ocupadas a nivel nacional. Terminamos con 11.775.047 personas ocupadas. Esto significa que del 2019 a septiembre-octubre de 2020 se perdieron 2.885.162 plazas ocupadas. O sea, personal que quedó desocupado en ese periodo de tiempo. Lo cual significó a nivel nacional una variación del 19.7%. ¿Sí? ¿Cuál fue el comportamiento en Quintana Roo? Ya vimos que fue el que perdió más establecimientos, o fallecieron más establecimientos. Ya vimos que fue donde nacieron menos establecimientos. En Quintana Roo comenzamos con 260.822 personas ocupadas, según el Censo Económico 2019, y terminamos con 157.091 personas ocupadas. Una desocupación o plazas que se perdieron de 103.731.000, lo cual significa el 39.8% de las plazas ocupadas que tenía Quintana Roo. México, 19.7%. Quintana Roo, 39.77%. Lo cual ubica de nueva cuenta al Estado con la mayor cantidad de fallecimientos de establecimientos y por ende con la mayor pérdida de ocupación en términos de plazas que tenían los establecimientos. El personal ocupado promedio de los establecimientos sobrevivientes en las micros fue de 2.7, en las pymes de 24.6, el personal promedio. La proporción del personal ocupado de establecimientos que nacieron y murieron por tamaño de establecimientos fue de 37.9 en las pymes, 31.5 en las micros. De igual forma, en este estudio pudimos valorar, porque les preguntamos a los informantes a qué habían dedicado el financiamiento que en su oportunidad les otorgó el gobierno, porque hubo algún financiamiento hacia ellos, ¿no? Entonces, a nivel nacional, 1 de cada 10 establecimientos tuvieron acceso a este financiamiento, el 10%. En Quintana Roo, solamente el 6.7% de los establecimientos tuvo acceso a este financiamiento. ¿Y a qué lo dedicaron? A nivel nacional, los establecimientos micros dedicaron este apoyo o financiamiento que les dio el gobierno a adquirir insumos y a pagar su alquiler. Los micros a nivel nacional. En Quintana Roo, ¿a qué lo dedicaron? También a adquirir insumos, pero en una segunda opción a pagar deudas a proveedores. Eso fue lo que nos contestaron en las micros. En los establecimientos pequeños y medianos nos contestaron lo siguiente: a nivel nacional utilizaron ese financiamiento para hacer un pago en efectivo a su personal y para adquirir insumos. Y en Quintana Roo también fue para adquirir insumos, pero en una segunda opción el pago de deudas a proveedores. Esto significa, con esta variante, el hecho de que tanto los micros como los pequeños y medianos en Quintana Roo, un rubro importante al cual destinaron los recursos que les financiaron fue al pago de deudas a proveedores y adquisición de insumos, de manera homóloga en ambos tamaños de establecimientos. Se puede conocer también con este estudio el nivel educativo del personal de los establecimientos que sobrevivieron y de los establecimientos que murieron. Te doy un dato, por ejemplo, de los establecimientos que sobrevivieron, el 41% de su personal tiene educación básica. De los que fallecieron, solo el 32% tiene educación básica. En media superior, de los que sobrevivieron, el 37% tiene ese tipo de educación, y en los que fallecieron tienen el 39%. O sea, datos que se pueden extractar del estudio. Y algo importante que va a ocurrir en breve y que tendremos información antes que termine el año. Ya estamos preparando otro estudio de demografía de negocios y lo estaremos levantando agosto, septiembre, para que antes que finalice el año podamos ver. Ya vimos 2019, el inicio, ya vimos 2020 en plena contingencia, no ha terminado la contingencia. Vamos a medir un año después qué ha sucedido con los negocios en términos de este mismo estudio. ¿Qué impacto laboral tuvo el estudio demográfico para los quintanarroenses?
Ahorita conocemos cómo impactó septiembre-octubre de 2020, ¿no? En lo fuerte, en el ingreso de la contingencia. Ya tenemos ahí un panorama y ya vimos que en Quintana Roo no es nada halagador lo que sucedió. Bueno, de septiembre de 2020 para acá podremos conocer con este estudio qué tanto hemos mejorado o qué tanto ha empeorado la situación en el país y en el propio estado. Porque vamos a medir las mismas variables. Vamos a ir de nueva cuenta a una muestra, una submuestra prácticamente de lo que hicimos el año pasado, y podremos conocer efectivamente cuál ha sido la variación a favor, negativa o positiva que se pueda dar en los negocios. ¿Qué es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares y qué objetivos busca? Sí, con gusto. En el marco de las tareas que tiene la institución, estamos ya haciendo los últimos preparativos para que en este segundo semestre 2021 podamos levantar la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Es una encuesta demográfica, o sea, vamos a ir a viviendas y vamos a consultar en términos de las variables y de los diferentes tipos de violencia que existen y de los diferentes lugares donde se puede dar esta violencia, en el seno familiar, en el trabajo, en la calle. Vamos a consultar en cada una de esas viviendas variables relacionadas directamente con hechos que hayan ocurrido con las personas que ahí viven. Es un proyecto delicado, solamente trabajan mujeres van a levantar información de mujeres y lo estaremos realizando en lo que resta del presente ejercicio. Cuéntenos de la percepción de la inseguridad en Cancún. Dentro de los proyectos que de manera constante realizamos, porque es proyecto de interés nacional, se encuentra la encuesta nacional de seguridad urbana. Tenemos una muestra de alrededor de 69 ciudades donde se levanta esta información, y en Quintana Roo hay una de ellas, es Cancún. Todos los trimestres hay un equipo de colaboradores que acuden precisamente a consultar esa percepción que pueda tener los residentes de las viviendas seleccionadas. Recién concluimos el segundo trimestre en el mes de junio, y antes que finalice el mes de julio ya tendremos resultados sobre ello. Los del primer trimestre ya están disponibles. Los trimestres de los años pasados también están disponibles, porque hay una serie histórica amplia, ¿no? Desde 2017, 2018 estamos levantando de manera constante este proyecto en Quintana Roo y en el país. Y lo que se mide con las personas que residen en las viviendas es precisamente de percepción y de calificación de lo que ellas consideran, ¿no? Por ejemplo, les consultamos, entre otras cosas, cómo califica el trabajo en materia de seguridad pública, cómo califica el trabajo de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, de Policía Estatal, de Policía Municipal. Invariablemente este último grupo es el que sale con calificaciones más bajas. Les consultamos sobre cómo avisora que pueda estar en el siguiente trimestre la inseguridad en su ciudad, en su zona, qué tanto ha dejado de hacer por esa percepción de inseguridad que siente, si ha dejado de ir a cajeros, si ha dejado de llevar joyas, alguna cadena, alguna soguilla, por ese temor, si ha atestiguado hechos delictivos en su zona o en algún lugar de la ciudad. Es un proyecto constante y una serie histórica muy valiosa de analizar, y nos da indicativos de lo que pueden surgir en las ciudades. También les preguntamos sobre los servicios, sobre lo que es más necesario o está más deteriorado en términos de calles, de banquetas, de seguridad, de residuos sólidos, basura, entre otras variables. ¿Van a visitar los 4 centros de retención de Quintana Roo o qué es lo que se va a hacer ahí? Por segunda ocasión en este país levantamos una encuesta que se llama, por sus siglas, ENPOL, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Levantamos un primer ejercicio en 2016, estamos levantando un segundo ejercicio. Y esta encuesta es una encuesta que está tipificada en la ley del sistema que regula el accionar del INEGI, pero también en la ley que regula el accionar de seguridad pública de los sistemas penitenciarios. O sea, existe
el planteamiento de que se haga esta encuesta de manera recurrente. Y ya iniciamos los trabajos. Quedaron en Quintana Roo seleccionados 4 centros de retención: el centro de Cancún, el Cerezo de Cancún, el Cerezo de Chetumal, el Cerezo de Cozumel y el centro de retención de Playa del Carmen. Y lo que estamos yendo a hacer con un equipo de personas y con la coordinación necesaria que tuvimos que hacer con Seguridad Pública, con los directivos que atienden estas áreas, de lo cual hemos recibido excelente respuesta, porque las encuestas hay que hacerlas no en los lugares donde están los reclusos, sino a un espacio seguro donde nos llevan a los reclusos ya seleccionados para que ahí apliquemos las encuestas. Entramos desde las 8, 8 y media de la mañana, el equipo sale hasta las 5, 5 y media de la tarde, o sea, ahí están levantando encuestas, ahí comen, insisto, no en el área de los reclusos, en un espacio que nos han designado. Y lo que estamos haciendo es levantando información de todas las reclusas, de estos lugares, y de una muestra seleccionada de los reclusos, porque evidentemente en las cárceles hay más hombres que mujeres, entonces es una muestra representativa. Le estamos preguntando de las características sociodemográficas de cada uno de ellos, de el por qué están dentro del centro de retención, la forma como en su momento lo abordaron para poder llevarlo a estos lugares, ¿no? Cómo está su juicio, entre otras variables. ¿Hay más análisis que tenga que ver con la percepción de seguridad? Platicamos de la ENSU. Otro proyecto que mide percepción de inseguridad es la ENVIPE, la encuesta sobre violencia y percepción de la inseguridad. Este proyecto es de manera anual, lo hacemos de febrero a abril de todos los años, lo hemos ya concluido y en breve tendremos resultados sobre ello. Y también en los censos de gobierno, el censo de seguridad pública nos permite tener algunos elementos que tienen que ver con seguridad. Entonces, realmente el análisis de un fenómeno de esta categoría debiera darse en términos de conjugar todos los elementos que se tienen para poder generar un diagnóstico, ¿no? Hay un dato en la ENSU, hay un dato en la ENVIPE, hay un dato en censos de gobierno, y todo eso puede darnos un bosquejo de realmente qué es lo que sucede en la entidad o en alguna ciudad representada. ¿Están midiendo todo, incluso acoso en Quintana Roo? Sí, correcto. Nunca como ahora ha existido tanta información para poder tomar decisiones. ¿Sí? El gran reto hoy en día es que realmente esta información se conozca y se use. O sea, el uso es general en términos de nuestra sociedad, pero quienes toman decisiones, he aquí elementos reales, hechos, datos, información de calidad que permiten sustentar políticas públicas, evaluar políticas públicas o implementar nuevas políticas públicas. Y lo que se ha hecho en coordinación con otras instituciones es estar generando más información. Y recientemente salió a la pública el módulo de ciberacoso. Y efectivamente Quintana Roo es una de las entidades donde algunos fenómenos que tienen que ver con esa situación de corte sexual, de corte de acoso, figura en las primeras posiciones. Hay elementos que permiten tomar alguna decisión de qué hacer en la materia, ¿no? De qué regular, de qué mejorar, de qué cuidar. Es datos que a los propios padres les pueden servir para estar cuidando con mayor tino qué es lo que están viendo sus hijos a través de las diferentes redes sociales. ¿La información está al alcance de todos los ciudadanos? Sí, correcto. Todos los días 15 de cada mes sale el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Todos los días 30 de cada mes sale este mismo índice más el Índice Nacional de Precios al Productor, porque son dos tipos de índices, uno mensual y uno de manera quincenal. Está tipificado en la ley. Este índice que de otra forma nos da indicativo de la inflación se publica en el Diario Oficial de la Federación. O sea, es de ley que tenga que estar allá, no puede fallar, pues. Es una de las responsabilidades implícitas que tiene la institución para generar, amén de las encuestas, amén de los censos. Toda la información que genera el INEGI es gratuita y está a disposición de toda la sociedad en general, al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Y es gratuita porque está disponible en la página del INEGI en internet, www.inegi.org.mx.
Y alguna forma de buscarla ya entrando al sitio es yéndose a la entidad federativa para conseguir la información de lo que quiere, o yéndose al proyecto y luego seleccionar la entidad. O sea, si ingreso a la página y quiero buscar información del censo de población, me voy a censo de población y ya estando dentro voy seleccionando el estado que yo quiera obtener datos. O sea, por estado o por proyecto, es dentro de la propia página. Tenemos alguna estructura que puede asesorar en esta búsqueda. Creemos que nuestra página es amigable, pero aún así pudiese haber algún detalle y con gusto podemos atender algún requerimiento para llegar más pronto a la información que se está localizando. Todo lo que ha salido hoy en día, ya en el marco de los datos de población y vivienda, es información vital para tomar decisiones los próximos 10 años hasta que levantemos otro censo. De ahí que en su momento a lo que aspirábamos cuando estuvimos levantando el censo de población es que todos nos atendieran y nos dieran información veraz, porque lo que se publica es lo que sirve para administrar e implementar política pública los próximos 10 años. Estamos haciendo un ejercicio que ha sido recurrente en el INEGI hoy en día, dado los movimientos políticos que recientemente se han dado. A todos los presidentes municipales electos los estamos yendo a visitar y les estamos entregando un paquete de información que contiene los datos de población de su municipio, los datos del censo económico de su municipio, los datos del censo de gobierno municipal de hace 2 años. Cada 2 años se hace. Hicimos 2019. Estamos terminando ahorita un censo municipal 2021. Todos los tabulados de población de su municipio y información que tiene que ver con un análisis que hemos realizado conjugando datos económicos y datos demográficos de los censos que realizamos. Le quiero agradecer hoy al ingeniero Carlos Fernando Novelo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Recuerde usted, pide la palabra con Norma Madero. Te esperamos la próxima semana en Pide la Palabra.